Bendiciones, amados hermanos y amigos. Soy su hermano evangelista Juan Ríos con el tema El infierno. Leemos en Mateo capítulo 10 versículo 28 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Que el Señor bendiga su palabra. Hoy hablaremos del infierno. ¿Qué es el infierno? Es un lugar de tormento, donde arderán los impíos por toda la eternidad, separados de Dios por causa del pecado. En la lectura que acabamos de leer, dice que en el infierno es un lugar donde se destruye el alma y se destruye el cuerpo. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice que eso está lleno de demonios. Es una prisión de oscuridad. Es una prisión terrible donde están todos los demonios puestos por el Señor. ¿Para quién fue hecho el infierno entonces? El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Eso lo podemos leer en Mateo 25, 41, donde el Señor declara que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso en 2 de Pedro dice que ahí están los demonios presos en oscuridad para el día del juicio cuando sean lanzados al lago de fuego. El infierno es un lugar oscuro. El infierno es un lugar caliente. La Biblia dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es un lugar sumamente terrible, un lugar preparado para el diablo, es un castigo sumamente horroroso. ¿Por qué irán allí personas, hombres y mujeres de diferentes edades y en diferentes épocas? ¿Por qué están en el infierno? Por ejemplo, Caín está en el infierno. Todos los que pecaron, los que fueron tragados por la tierra en el desierto cuando el Señor llevaba a Israel hacia la tierra prometida, si la tierra abrió su boca, se los tragó. Están en el infierno. Los asesinos, los mentirosos, los ladrones, todos los promiscuos, las personas licenciosas, los borrachos. La Biblia dice que todos ellos irán al infierno. ¿Por qué? Por causa del pecado. Todas esas son acciones de pecado. Todas esas son acciones contrarias a Dios. Y esas acciones Dios en su justicia no las puede aprobar. El infierno es un lugar terrible. Usted, amado amigo, amado hermano, usted puede librarse del infierno. ¿Cómo? Sí, hay alguien que lo puede librar. Cuando el hombre pecó, todo se remonta ya al principio. Cuando el hombre pecó, amado hermano, él perdió la comunión con Dios, él perdió la amistad con Dios, su pecado hizo separación entre él y Dios, y por esa razón él muere. ¿Y a dónde va el alma después que la persona muere? La Biblia llama a un lugar el Hades, el lugar de los muertos, donde van todos los muertos. Pues déjame decirle que el Hades es el infierno. Allí van todos los muertos. Cuando el hombre pecó, murió espiritualmente. Cuando el hombre pecó, él en el espíritu fue separado eternamente de Dios. Jesús dejó bien claro que todo ser humano nacido por Adán, nacido en forma natural, tiene un demonio encima. Jesús dijo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, va a lugares secos a buscar reposo y no lo halla. Cuando yo estudiaba en los Estados Unidos, tuve un profesor que fue el jefe de nutrición de la NASA, el doctor Gene Scala. El doctor nos dijo en una ocasión que en el hiperespacio, cuando se va a conocer algún planeta o cuando se aluniza etcétera, estos investigadores, estos grandes científicos que investiguen allá el espacio, más allá de la estratosfera, él dice que allí no hay agua. Todo es seco, todos esos planetas son secos, calcinados. No hay una matica donde refugiarse, donde guarecerse del sol o de la inclemencia
de la intemperie. En ninguno de esos planetas hay agua, en ninguno de esos planetas hay vida, todo es seco. Bueno, a esos lugares se refería Jesús. Salen a lugares secos, buscando reposo esos espíritus, y no lo hallan. Y dicen, volveré al lugar de donde salí, su casa, donde ellos tienen reposo, esos espíritus inmundos, esos seres del infierno, es en los cuerpos de los humanos. Cuando el hombre pecó, se convirtió en guarida de demonios. Su parte espiritual, ese lugar vacío, fue ocupado por los demonios. ¿Cómo se llena ese lugar para que el demonio no pueda estar ahí? Para que esos espíritus malos no puedan estar allí. Bueno, la Biblia dice que esos espíritus cuando salen y vuelven, dice que consiguen la casa barrida, adornada, pero la consiguen vacía, la consiguen sin Jesús. ¿Y quién es Jesús? El autor y dador de la vida, el que te hace nacer en el Espíritu, el que hace que cuando tú estás muerto en tus delitos y pecados, te hace nacer del Espíritu, te convierte en un hijo de Dios. Y cuando esos demonios salen, una vez que tú recibes a Cristo, una vez que eso está ocupado por el Espíritu Santo, los demonios vuelven otra vez, porque salieron a buscar reposo, pero ahora no se pueden quedar, ahora no pueden agarrar 6 o 7, no pueden agarrar otros, porque ahora la casa está ocupada. La casa está llena del Espíritu Santo. La casa está con Jesús. La simiente de Dios te guarda. Esa es la diferencia. Por eso, amado amigo, amado hermano, debes entender que tú puedes escapar de ese sitio oscuro, que es tan terrible ese lugar, que la única forma de que el hombre cuando muera escape de eso es aceptando a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que aceptar el hombre a Jesucristo como Salvador de su alma? Bueno, porque el hombre cuando pecó, fue vendido al diablo, fue vendido por un bocado del fruto prohibido. Por eso fue vendido el hombre. Y es tan terrible ese lugar que todos los que morían, todos los que murieron a partir de ahí, eran encerrados. Jesús enseñó en Lucas 16, en la historia del rico y el Lázaro. Ese lugar la gente se va a conocer, la gente van a ver. El rico conocía a Lázaro y conoció a Abraham, y después la gente puede hablar, la gente puede ver, la gente puede sentir. Es un lugar de tormento terrible, pero se conocerá la gente. Qué terrible es ese lugar. Amado hermano, amado amigo, dice la Biblia que cuando este hombre rico, estando en agonía, estando en el infierno, vio al padre Abraham, le dijo: manda a Lázaro para que me moje la punta del dedo, que lo moje en un poquito de agua y me lo pase por la boca, porque estoy atormentado en esta llama. Y él le dijo: no, eso no se puede, tú recibiste tus bienes allá en la tierra y aquí estás recibiendo los males. Lázaro está aquí en el seno de Abraham. En el infierno, en ese tiempo cuando Jesús habló, había, ya no hay. Ese sitio está vacío, pero en aquel tiempo el infierno estaba dividido. En la parte superior, dice la Biblia, ahí en Lucas 16, había el lugar que llamaban el seno de Abraham. Como Abraham se hizo amigo de Dios, Abraham obedeció al Señor, su fe le fue contada por justicia. Entonces todos los que morían en la fe de Abraham eran encerrados por un demonio llamado cautividad. Eran encerrados allá en el infierno, pero en el seno de Abraham. Es decir, una cárcel privilegiada, una cárcel con algunos privilegios, pero era una cárcel al fin. Estaban encerrados en algún lugar de la dimensión del espíritu, está el infierno, y allí iban encerrados. Ahí eran encerrados allá bajo llave. Ahí Abraham los consolaba. El consuelo de Abraham era: algún día el Mesías viene y nos saca de acá. Algún día el Mesías nos sacará de este lugar y nos llevará a reinar con él. Algún día. Y todos los que morían en la fe de Abraham eran encerrados en el seno de Abraham. Pero los que mueren en su pecado todavía están encerrados allá en el infierno. Están sufriendo, están lamentándose. Ahí es el ay. ¡Ay! 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 Eso es lo que se oye en el infierno, un lamento. Dice la Biblia que es un crujir de dientes, es un lamento. La gente no puede arrepentirse, desearía poder arrepentirse, desearía tener una nueva oportunidad, pero es demasiado tarde.
Murieron en sus pecados y sus pecados los tienen encerrados allí en el infierno. Cuando Cristo nace de una virgen para que se cumpliera la palabra de Dios. En la voluntad perfecta de Dios era que Jesús naciera de una virgen, porque así está escrito en su palabra. Esa profecía se cumplió. Nació de una virgen. Creció normalmente como cualquier niño. Fue circuncidado a los 8 días. Fue presentado en el templo para su bar mitzvá. Estudió teología. Se graduó de bar mitzvá. Allá estaba en el templo, predicando, hablando con los doctores de la ley, hablando con ellos porque era adulto ya espiritualmente, era responsable de su alma, de su salvación. Jesús siguió creciendo hasta que llegó a la edad de 30 años, donde comenzó su ministerio. Buscó los apóstoles, los preparó, estuvo con ellos, pero fue crucificado también para que se cumpliese la escritura. Debía morir porque él tenía que pagar el precio del pecado de Adán. Él tenía que pagar el precio que costaba la reconciliación del hombre con Dios para poder librarte a ti del infierno y a mí de ese lugar. Jesús lo pagó. Murió después de un martirio grande en la cruz, después de ser vejado, de ser ultrajado, de ser golpeado. Si tú lees en Isaías capítulo 53, verás la agonía del Mesías, verás todo lo que pasaría en él. Fue golpeado de una forma salvaje, fue desfigurado su rostro, lo coronaron de espinas, se mofaban de él, le escupían, lo desnudaron, traspasaron su costado. Todo eso lo sufrió el Señor para salvarte a ti y para salvarme a mí. Eso debía cumplirse. Era el precio que había que pagar. Él no se dejó tentar por el diablo. Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Satanás intentó en varias oportunidades hacerle caer. Le ofreció alimento, le ofreció fama, le ofreció dinero. Jesús no cayó en ninguna de esas tentaciones. Jesús cumplió su cometido. A lo suyo vino y lo suyo hizo. Él hizo lo que venía a hacer: salvar las almas. Él vino a pagar el precio. Él vino a derramar su sangre, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, para lavar tus pecados, para lavar los míos y librarte del infierno. Una vez que Jesús está muriendo en la cruz, dice la Biblia que las tinieblas rodearon la cruz, rodearon todo Israel. Allí estuvieron por espacio de más de 3 horas. La agonía de Jesús. Todos los demonios estaban de victoria, estaban de algarabía, estaban emocionados, estaban contentos. Matamos al que nos estorbaba, matamos al que nos sacaba de la gente, matamos al que sanaba a la gente que nosotros enfermábamos, estamos matando al que nos atormentaba antes de tiempo. Ahora lo llevaremos al infierno, lo encerraremos con Abraham y no echará broma más nunca, porque el diablo se reía, que el diablo siempre ha tenido ese problema, que el diablo se hace sabio en su propia opinión. El diablo cree que él se la sabe toda, porque la Biblia dice que es más sabio que Daniel, y él se la sabe toda, dice él. Entonces él pensaba: lo encierro ahí en el seno de Abraham, como yo tengo el imperio de la muerte, como yo tengo las llaves del infierno, ahí no va a salir porque nunca lo voy a dejar salir. Y eso es lo que él pensaba. Él se olvidaba de lo que decía Génesis 3:15, que Jesús, la simiente de la mujer, le aplastaría la cabeza. Cuando Jesús muere, ahí está el demonio en cautividad. Lo quiere agarrar para llevárselo, pero sucedió lo contrario. Jesús le echa mano a cautividad y lleva cautiva la cautividad y baja con ella hasta el infierno. Allá estuvo Jesús 3 días, le quitó las llaves del infierno, abrió el seno de Abraham y ahí estuvo por 3 días predicándole a esta gente. Yo me imagino a Abraham diciendo: ahí está el Mesías, ese es el que yo les decía, él es el que nos va a sacar de aquí, él es nuestro libertador. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, ahí estaba. Aquellas tinieblas resplandecieron de luz. Me imagino al diablo no hallaba dónde meterse, tratando de esconderse. Por primera vez la luz brillaba en el infierno. Todos los demonios se conmovieron, todos los demonios se asustaron, no hallaban dónde esconderse.
Había dejado de ser el Hijo del Hombre para convertirse ahora en el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que rescata. Él había dicho cuando andaba con los discípulos: también tengo que buscar otras ovejas que no son de este redil, y habrá un pastor y habrá un rebaño. Y Jesús puso su vida en rescate de aquellos que estaban allá, de aquellos que estaban en el infierno, encerrados en el seno de Abraham. Jesús los sacó, resucitó al tercer día, se presentó 40 días a la iglesia con todos los que había resucitado. Los apóstoles lo vieron, María lo vio, sus hermanos lo vieron. Todos vieron a Jesús que resucitó con todos los que sacó de allá. Pero los otros muertos siguen en el infierno. Jesús no bajó a predicarle a los que están bajo maldición. Jesús no bajó a predicar a los que están en pecado. Allá siguen. Han pasado miles de años y ahí están en el infierno. La Biblia dice que ese lugar de tormento es para toda la eternidad, para siempre jamás. Y luego, en el juicio final, vendrá la condenación terrible de que todos los que están en ese lugar serán lanzados juntamente con el diablo y sus ángeles al lago de fuego, que es la muerte segunda, donde el martirio será aún mayor, aún superior. Jesús resucitó, Jesús zapateó la tumba, Jesús venció la muerte en victoria. No hay poder de la muerte sobre Jesús ni sobre sus hijos. De la misma forma que Jesús resucitó, de esa misma forma tú puedes resucitar, porque Jesús es tu Salvador. Dice la Biblia en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. Jesús te puede salvar ahora mismo. Ahora mismo el Padre, por su amor tan grande, envió a su Hijo en rescate de nosotros. Por ese amor Jesús dio su vida. Por ese amor Jesús te salva hoy. Aquel rico con Lázaro no tuvo oportunidad, con Abraham no tuvo oportunidad, pero tú sí tienes oportunidad esta noche. Jesús nació de la Virgen, Jesús murió con Poncio Pilato, Jesús fue sepultado, Jesús bajó al infierno, Jesús resucitó, Jesús está ahora en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Pero Jesús viene a buscar y a juzgar vivos y muertos. ¿Y qué es lo que viene a juzgar Jesús? Jesús viene a juzgar a aquellos que despreciaron esta salvación tan grande, aquellos que prefirieron seguir con su muerte segura hacia el infierno. Pero también viene a buscar a una iglesia redimida por su sangre, a la iglesia que le recibió, a la iglesia que le aceptó. Todos seremos juzgados por Jesús. Hoy es el día de tu salvación. ¿Qué va a juzgar Jesús? Una cosa va a juzgar Jesús. La Biblia dice en Apocalipsis que el que no halló su nombre escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Eso es lo que viene a juzgar Jesús. ¿Quiénes tienen sus nombres escritos en el libro de la vida? Todos los que estén escritos en el libro de la vida serán salvados del infierno. Aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, el Señor los pondrá como la blanca lana. Aunque tu pecado sea más negro y más oscura que la noche, el Señor los hará resplandecer más que la luz del firmamento. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y es quien te puede librar del infierno. En esta hora voy a orar por ti. Le voy a pedir al Señor, como ministro de Él, que salve tu alma. Tú vas a hacer esta oración conmigo. Padre eterno, creo que Jesús es mi Salvador. Creo que la sangre de Cristo me puede limpiar de todo pecado. Yo te confieso que soy pecador. Te pido perdón y que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. En esta hora yo recibo a Cristo como el Salvador de mi alma. Te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida y me salve de la condenación eterna de ese lugar terrible llamado el infierno. No quiero ir al infierno, ni yo ni mi familia. Ayúdame, Dios mío, séllame con tu Espíritu Santo. Salva mi alma. Ahora yo soy de Cristo para siempre. Renuncio a toda manifestación, a todo poder del diablo y toda influencia del enemigo sobre mi vida. Soy de Cristo
para siempre. No le sirvo más al diablo de ninguna manera. Gracias, Padre, por haberme salvado y por haberme sellado con tu Espíritu Santo. Ahora, mi amado amigo, tú eres hijo de Dios. Ahora ya tú no irás al infierno si hiciste esta oración conmigo. Ahora tú vas al cielo, pero debes aprender más del Señor. Ve a una iglesia evangélica, busca un pastor donde se predica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Congrégate, afírmate y prepárate para que cuando Cristo venga, te lleve con Él para siempre, para toda la eternidad, como se llevó al ladrón de la cruz. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, así como se levantaron aquellos que estaban en el infierno y se presentaron 40 días, así tú te levantarás con Cristo juntamente con nosotros y nos iremos a recibirlo en gloria para siempre. Te habló tu hermano y amigo evangelista Juan Río. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te dé entendimiento y sabiduría para la gloria de su nombre. Amén. Dios te bendiga.